Millones de fieles católicos sostienen un objeto santo entre sus manos, lo llevan alrededor del cuello, lo guardan en sus bolsillos. Sin embargo, una inmensa mayoría ignora por completo la tremenda fuerza espiritual que encierra y los errores garrafales que están cometiendo en su manejo, cuidado e interpretación. Este objeto no es otro que el Santo Rosario, nuestra herramienta espiritual más potente, solo superada por la Eucaristía y la cruz. Es la ofrenda que la propia Virgen María nos entregó, la oración que ha modificado el curso de la historia, doblegando ejércitos, transformando naciones y rescatando innumerables almas de la condenación. Mi intención hoy es revelarte algo con el potencial de revolucionar completamente tu camino de fe, un conocimiento que pocos clérigos difunden, ya que se ha extraviado en nuestra era moderna. Se trata de las equivocaciones que bajo ninguna circunstancia debes cometer con tu rosario, los usos inapropiados que están neutralizando su eficacia en tu vida y las costumbres que sin que lo sepas están volviendo a este sagrado sacramental en algo prácticamente inútil o incluso arriesgado a nivel espiritual. Permíteme comenzar compartiéndote un suceso que me congeló la sangre hace años y que me abrió los ojos definitivamente ante esta realidad. Visité a una familia que experimentaba fenómenos anómalos en su residencia, presión espiritual, pesadillas recurrentes, conflictos que surgían de la nada, una atmósfera maligna que no podían descifrar. Al iniciar mi indagación, haciendo preguntas y recorriendo la casa, descubrí algo que me impactó profundamente. En una de las habitaciones había un rosario, pero estaba siendo empleado de una manera totalmente errónea, casi blasfema, lo cual había transformado lo que debía ser una salvaguarda en un punto de acceso para influencias demoníacas. ¿Qué estaban haciendo mal? Lo detallaré más adelante, pero primero es crucial que comprendas un aspecto esencial que la mayoría de los católicos jamás aprendí. El rosario no es solo un bonito collar, no se limita a ser un emblema cultural, ni es una simple decoración religiosa que cuelgas en el espejo retrovisor del coche sin darle importancia. El rosario constituye una arma espiritual de inmenso calibre. Es un sacramental bendecido que participa del poder divino. Es la herramienta que los santos utilizaron para obrar prodigios, la que los exorcistas emplean en el enfrentamiento directo contra los espíritus malignos, la que la Virgen María misma nos confió como escudo ante las potestades del infierno. Y al igual que cualquier arma de gran poder, el rosario debe ser tratado con gran respeto, con veneración y con el conocimiento preciso de cómo utilizarlo. No puedes simplemente tomarlo sin entender la magnitud de lo que tienes en tus manos. No puedes considerarlo un objeto ordinario. No puedes emplearlo de formas que contradicen su carácter. Sin embargo, esto es precisamente lo que hace el 99% de los católicos debido a la ignorancia, a la falta de instrucción, porque nadie les ha explicado estas verdades que los santos siempre conocieron, pero que se han diluido en nuestra sociedad secularizada. A continuación, procederé a describirte error por error y práctica incorrecta por práctica incorrecta que nunca debes hacer con tu rosario y la razón de ello, comenzando por las faltas más frecuentes y avanzando hacia las más serias, tallas que pueden acarrear efectos espirituales demoledores. Constantemente observo a individuos portando rosarios enormes, llamativos, costosos, colgando de su cuello como si fueran collares de diseño, combinándolos con su atuendo, utilizándolos para aparentar piedad o como una declaración de estilo, pero que jamás lo rezan ni siquiera saben cómo hacerlo y que lo ven literalmente como una pieza decorativa. Seamos claros, el rosario no es bisutería. La Iglesia a lo largo de su historia ha desaconsejado llevarlo como collar, precisamente para evitar su banalización, para que no se le trate como un ornamento, sino como un instrumento de plegaria. Si lo vas a llevar contigo, guárdalo en el bolsillo, en el bolso, en un sitio donde esté accesible para rezar cuando lo necesites, no para ser exhibido como un artículo de tendencia. Hay una implicación más profunda al tratar el rosario como un elemento decorativo, al reducirlo a un mero símbolo cultural y vacío. Estás profanando algo sagrado. Estás tomando un objeto bendito que fue consagrado para fines espirituales
y lo estás transformando en algo superficial y mundano. Esto no solo es una falta de respeto, sino también espiritualmente peligroso, porque estás desechando la gracia que ese sacramental podría aportar a tu existencia. Estás menospreciando el obsequio que te entregó la Virgen María. Usar rosarios sin bendición válida, que es el segundo error muy grave, es emplear rosarios que no han sido bendecidos de la manera correcta o que fueron bendecidos por personas sin la potestad para hacerlo. He visto a gente adquirir bellos rosarios en comercios, mercados, incluso en línea, y utilizarlos inmediatamente sin llevarlos jamás a bendecir por un sacerdote. Peor aún, hay quienes creen que basta con que alguien sin autoridad eclesiástica, algún dirigente de grupo de oración, algún supuesto sanador les diga que lo ha bendecido. Debes entender algo crucial: un rosario sin la bendición sacerdotal es simplemente un objeto. Son cuentas y una cruz de metal o madera y nada más. Carece de poder espiritual especial, no es un sacramental en el sentido pleno. Es únicamente cuando un sacerdote válidamente ordenado pronuncia la fórmula de bendición sobre él, hace la señal de la cruz y lo rocía con agua bendita, que ese objeto queda consagrado, separado para uso sagrado, y se convierte en un canal de la gracia, y solo un sacerdote católico en comunión con la Iglesia tiene la autoridad para realizar esta bendición. Un laico, por muy devoto que sea, no puede bendecir sacramentales. Un ministro protestante no puede bendecirlos porque no posee el sacramento del orden. Un sanador de la nueva era definitivamente no puede bendecirlos, y si intentan hacerlo, de hecho, podrían estar contaminando el objeto con influencias. Por lo tanto, si tienes un rosario que compraste y nunca fue bendecido, llévalo a tu parroquia y solicita al párroco que le dé la bendición formal. Si alguien que no es un sacerdote católico te dice que lo ha bendecido, mantente alerta, ya que esa bendición probablemente carece de validez e incluso podría ser peligrosa si esa persona participa en prácticas esotéricas, sincretismo y mezcla de creencias. La tercera equivocación que muchos cometen sin percatarse es combinar el rosario católico con rituales de otras religiones o con el esoterismo, pensando que así pueden amplificar su fuerza o añadirle energía extra. He sido testigo de personas que portan su rosario junto a amuletos de otras tradiciones, que lo cargan de energía bajo la luna llena, que le practican rituales de la nueva era, que lo mezclan con cristales, que lo colocan en altares junto a objetos de santería o de confesiones orientales. Esto es sumamente grave. Es una profanación directa de un objeto sagrado, es unir la luz con la oscuridad, es abrir puertas a influjos demoníacos, mientras se cree que se está potenciando algo espiritual. El rosario es católico, es cristiano. Su virtud emana únicamente de Jesucristo a través de la intercesión de la Virgen María. No necesita ser cargado con nada, no requiere rituales adicionales, ni se complementa con ninguna otra tradición espiritual. Al intentar mezclarlo, al añadirle elementos de ocultismo o de religiones no cristianas, no lo haces más poderoso. Lo estás contaminando espiritualmente. Estás creando puntos de entrada para el adversario. Estás convirtiendo lo que debería ser tu defensa en un punto de... Si has incurrido en esto, es imperativo que te confieses. Necesitas llevar ese rosario a un sacerdote para que lo exorcice y lo bendiga de nuevo, y debes renunciar explícitamente a todas esas prácticas sincretistas. Tratarlo como un talismán mágico. Y el cuarto error habitual es ver el rosario como un amuleto mágico que funciona de forma automática, sin necesidad de fe, sin una vida de oración, sin que haya coherencia entre la fe que se profesa y la forma en que se vive. Hay quienes lo llevan para sentirse protegidos, pero no rezan, viven en pecado mortal, no asisten a misa y carecen de vida sacramental. Creen que simplemente llevarlo en el bolsillo los resguardará de todo mal por arte de magia, como si fuera un talismán. Esto es pura superstición. Es una comprensión equivocada de cómo operan los sacramentales. El rosario posee poder, pero esa fuerza se activa con tu fe, con tu oración, con tu estado de gracia. No es magia que opera independientemente de tu condición espiritual. Es un canal de bendición que demanda tu colaboración, tu fe activa y tu esfuerzo sincero por vivir el Evangelio. San Pío de Pietrelcina, quien tenía una profunda devoción al rosario y lo rezaba sin cesar,
Afirmaba, el rosario es el arma, pero hay que usarla, no basta con tenerla, hay que rezarla, no basta con llevarla encima, hay que vivir lo que representa. Si tu vida es una contradicción constante de los principios cristianos, si habitualmente incurres en pecado grave, si no te acercas a los sacramentos, entonces el rosario que llevas no te será de mucha protección, ya que tú mismo estás abriendo puertas al adversario con tu estilo de vida pecaminoso. Utilizarlo para adivinación u ocultismo. El quinto error de enorme gravedad que observo con regularidad es usar el rosario en prácticas de adivinación, buscando respuestas sobre el futuro, realizando rituales supersticiosos con él para obtener bienes materiales, empleándolo de formas que se asemejan más a la magia que a la auténtica oración cristiana. He oído hablar de personas que consultan el rosario antes de tomar decisiones, que hacen rituales específicos con cierta cantidad de rosarios para atraer dinero, amor o empleo, que lo usan como péndulo para recibir mensajes. Todo esto es una aberración. Es transformar un objeto santo de oración cristiana en un instrumento de prácticas ocultistas. El rosario no está destinado a la adivinación, ni a la magia, ni a manipular las realidades espirituales según tu capricho. Su propósito es la oración, la meditación de los misterios de la vida de Cristo y María, la petición de intercesión, el crecimiento en la virtud y la unión con Dios. Cuando lo usas de estas maneras supersticiosas, cuando lo conviertes en un medio para tu voluntad egoísta en lugar de ser un instrumento de sumisión a la voluntad divina, lo estás profanando seriamente. Estás cometiendo una falta contra el primer mandamiento que prohíbe toda forma de magia y superstición, y estás llamando directamente a la influencia demoníaca a tu vida, porque los demonios responden cuando se invoca poder espiritual fuera de los cauces legítimos establecidos por Dios. Bendiciones inválidas o de origen dudoso de. El sexto error cometido por ignorancia por muchos es permitir que sus rosarios sean bendecidos por clérigos de dudosa ortodoxia, pertenecientes a sectas cismáticas o, peor aún, por personas que practican el sincretismo religioso. No todo el que viste como sacerdote es un sacerdote católico válido y en comunión con la Iglesia. Existen grupos cismáticos, hay sectas que imitan el catolicismo, pero están separadas de Roma. Hay iglesias independientes que ordenan a sus propios ministros sin autoridad real. Una bendición otorgada por alguien sin potestad válida no solo es ineficaz, sino que puede ser activamente perjudicial si esa persona está involucrada en prácticas oscuras. He conocido casos de rosarios bendecidos por individuos que parecían católicos, pero que estaban mezclando el catolicismo con la santería, el espiritismo o la brujería. Estos rosarios, en lugar de ofrecer protección, se convirtieron en focos de opresión espiritual. Por lo tanto, sé extremadamente cauteloso con quien bendice tus objetos sagrados. Asegúrate de que sea un auténtico sacerdote católico en comunión con el obispo local, en una parroquia o institución legítima de la Iglesia. Si alguien se ofrece a bendecir tu rosario y no estás seguro de su legitimidad, es preferible declinar y llevarlo a tu propia parroquia donde sabes que el sacerdote es genuino. Destrucción o profanación intencional. El séptimo error que se presenta con alarmante frecuencia es romper el rosario a propósito como parte de algún rito, o peor aún, pisotearlo, quemarlo o destruirlo de otras maneras a causa del enojo, el rechazo a la fe o al participar en rituales satánicos que buscan profanar objetos católicos. Aunque parezca extremo, esto ocurre más de lo que se podría pensar, sobre todo entre jóvenes que se sumergen en el ocultismo, el satanismo, o que en momentos de rebeldía contra Dios destrozan objetos religiosos. Esto es sacrilegio gravísimo, un pecado mortal, una ofensa directa a Dios y a la Virgen María. Dado que el rosario bendecido es un objeto consagrado a Dios, destruirlo intencionalmente es una manifestación de odio a lo sagrado. Es un acto de rebeldía espiritual con consecuencias devastadoras. Si has hecho esto, si en algún instante rompiste un rosario por ira, lo pisoteaste, lo destruiste intencionalmente o participaste en un ritual donde se profanaban objetos católicos, necesitas confesarte con urgencia. Debes arrepentirte profundamente, pedir perdón a Dios y a la Virgen María,
y posiblemente debas buscar asistencia espiritual especializada, ya que este tipo de acciones puede abrir la puerta a la opresión demoníaca. 8. Negligencia y falta de cuidado. El octavo error común es dejar los rosarios abandonados, tratados sin cuidado, como si fueran artículos sin valor. Se encuentran en el suelo del vehículo, revueltos con basura en cajones sucios, rotos, olvidados en rincones. Si bien esto no alcanza la gravedad de la destrucción intencional, sigue siendo una seria falta de respeto hacia un objeto sagrado. El rosario bendecido merece ser tratado con honor, cuidado y veneración. Debe tener un sitio digno donde guardarse cuando no se usa, una caja especial, un lugar limpio y respetuoso junto a tu Biblia y otros objetos de devoción. No debe estar tirado donde pueda ser pisoteado, manchado o extraviado. Si tu rosario se rompe por accidente, no lo tires a la basura como un objeto sagrado que ya no es funcional. Debe ser enterrado en tierra bendita, quemado con respeto y sus cenizas enterradas, o llevado a la parroquia para que dispongan de él de manera adecuada. No debe terminar en la basura regular mezclado con desperdicio. Oración mecánica sin concentración. El noveno error que cometen especialmente los que están iniciándose es rezar el rosario mientras se dedican a otras actividades que son incompatibles con la oración, convirtiéndolo en una simple rutina mecánica, sin atención, sin meditación, sin verdadera devoción. Veo personas que lo rezan mientras miran televisión, navegan en redes sociales o hacen múltiples cosas que acaparan su atención, reduciendo el rosario a palabras vacías pronunciadas de memoria, sin conexión con el corazón. Es cierto que se puede rezar mientras se realizan ciertas tareas que no demandan gran concentración, como caminar, hacer ejercicio suave o labores domésticas repetitivas, pero debe existir una intención genuina de orar, de meditar en los misterios, de comunicarse con Dios y con no debe ser solo una repetición automática de palabras mientras tu mente está completamente en otra parte. El Padre Pío aconsejaba que es mejor rezar una decena con concentración y devoción que 5 rosarios de forma mecánica y distraída. La calidad es más importante que la cantidad. Es preferible un rosario rezado lentamente, meditando cada misterio, imaginando las escenas de la vida de Cristo, hablando desde el corazón, que 10 rosarios recitados con prisa y sin reflexionar sobre lo que se dice. Uso para el juicio o la soberbia espiritual. El 10º error de gran gravedad es utilizar el rosario como herramienta de juicio, de segregación o de orgullo espiritual, mirando con desdén a aquellos que no lo rezan, usando la propia devoción al rosario como motivo para sentirse moralmente superior. He observado a personas que presumen de rezar 15 rosarios diarios, pero que son severas, críticas y carentes de caridad hacia los demás, usando su devoción como un arma para juzgar. Esto contradice por completo el espíritu del rosario y todo lo que la Virgen María simboliza. El rosario debería hacerte más humilde, más caritativo, más parecido a María, que era un modelo de dulzura, misericordia y amor. Si rezas mucho pero sigues siendo soberbio, crítico y duro, entonces algo anda muy mal, estás usando el rosario incorrectamente y necesitas revisar tu corazón y tus verdaderas intenciones. Marianismo excesivo. El 11º error que cometen algunos por confusión doctrinal es otorgarle al rosario o a María un lugar que solo le corresponde a Dios, incurriendo en lo que se conoce como marianismo exagerado, que puede rozar la idolatría. Hay quienes hablan más de María que de Jesús, que oran más a María que a Dios, que parecen situarla al mismo nivel que la divinidad o incluso por encima. Esto es un grave desvío. María es la criatura más sublime, la más santa, la Madre de Dios y nuestra Madre espiritual, nuestra poderosísima intercesora, pero sigue siendo una criatura, no es divina, no es Dios. No puede obrar nada por su propia fuerza, sino solo por la gracia de Dios que actúa a través de ella. Y el rosario, aunque es una oración mariana, tiene a Cristo como su eje central. Cada misterio es un acontecimiento de la vida de Cristo. Cada Ave María menciona a Jesús.
El objetivo no es solo honrar a María, sino ser conducido por ella hacia su Hijo. Por lo tanto, reza el rosario con devoción a María, sí, pero siempre recordando que ella te guía a Jesús, que su papel es el de madre intercesora, y que ella misma diría lo que aconsejó en las bodas de Caná: hacer lo que Él os diga. María siempre señala a Cristo, nunca a sí mismo. 12. Falsa seguridad en el pecado. He oído a gente decir: vivo a mi antojo, porque rezo mi rosario diario y eso me protege. O que piensan que, dado que la Virgen prometió la salvación a quienes lo rezan con fidelidad, pueden seguir pecando sin arrepentirse y de todas formas irán al cielo. Esto es una absoluta mala interpretación de las promesas del rosario. Ciertamente existen hermosas promesas asociadas a esta devoción: protección especial, gracias abundantes, conversión de pecadores, perseverancia final e incluso asistencia en la hora de la muerte. Pero estas promesas no anulan tu responsabilidad de vivir rectamente, de evitar el pecado, de arrepentirte cuando caes y de buscar la santidad. El rosario no es una excusa para pecar, sino un arma para vencer el pecado. Es una ayuda para crecer en la virtud, no una licencia para persistir en el vicio. Si lo estás usando como una póliza de seguro espiritual, mientras persistes en un pecado mortal habitual, te estás engañando gravemente. Estás tentando a Dios y corres el riesgo de la condenación eterna, porque la misericordia divina no puede ser manipulada o dada por sentada. Abandono por falta de resultados inmediatos. El 13º error es dejar de rezar el rosario cuando sientes que no está funcionando, cuando no recibes lo que pides al instante, cuando no ves cambios rápidos. La gente de hoy busca resultados inmediatos en todo, incluso en la vida de fe. Rezan por un problema durante una semana, no encuentran una solución inmediata y lo abandonan diciendo: esto no sirve. Pero la oración no opera de esa forma. El rosario no es una máquina expendedora a la que se le introduce una oración y de inmediato sale lo que se solicita. Es una relación con Dios a través de María. Es un proceso de transformación. Es una siembra que requiere tiempo para dar fruto. Santa Mónica oró durante 17 años por la conversión de su hijo Agustín. 17 años de rosarios, lágrimas y súplicas. Y finalmente Dios respondió con una de las conversiones más grandes de la historia. Por lo tanto, persevera, sigue rezando aunque no veas efectos inmediatos. Sigue confiando aunque parezca que nada cambia, porque estás acumulando gracia, estás moviendo los cielos, estás sembrando semillas que germinarán en el tiempo perfecto de Dios y no necesariamente en el tiempo que tú deseas. 14. Mezclarlo con sustancias o estados alterados. El 14º error sumamente grave es combinar el rosario con drogas, alcohol o estados alterados, tose conciencia, con la creencia de que se alcanzarán experiencias espirituales más profundas. Me he enterado de personas, en especial jóvenes, que exploran la espiritualidad, que rezan bajo los efectos de la marihuana, de hongos alucinógenos o de otras sustancias, buscando encuentros místicos. Esto es una terrible profanación. Es mezclar lo sagrado con lo profano de la manera más burda. Es abrir la mente a influencias demoníacas mientras se cree que se está teniendo una experiencia divina. Las auténticas experiencias espirituales provienen de la gracia de Dios en un alma sobria, vigilante y en pleno uso de sus facultades. Las experiencias inducidas por drogas son, en el mejor de los casos, ilusiones, y en el peor, engaños demoníacos. Además, estás profanando el rosario al usarlo en ese contexto. Estás combinando la oración sagrada con la intoxicación voluntaria, lo cual es pecado. Estás creando una mezcla espiritualmente tóxica que puede tener consecuencias devastadoras. Si has incurrido en esto, confiésalo urgentemente. Abandona por completo las drogas, busca ayuda si tienes una adicción, y nunca vuelvas a mezclar lo sagrado con sustancias que alteran la conciencia. Poseerlo y nunca usarlo. El 15º y último error que quiero mencionar, quizás el más habitual de todos, es tener un rosario, pero nunca rezarlo, dejarlo olvidado durante meses o años, tratarlo como una reliquia familiar o un recuerdo emotivo, pero no como lo que verdaderamente es,
un arma espiritual que debes emplear a diario en tu lucha contra el pecado, el mundo y el maligno. Tienes en tus manos literalmente el instrumento que María te dio para triunfar en la batalla espiritual que enfrentas cada día, aunque no la veas. Tienes la herramienta que los santos usaron para realizar milagros, que el Papa León XIII llamó el arma más eficaz para combatir al enemigo, que los exorcistas usan en combate directo porque saben su potencia, y tú lo dejas en un cajón sin utilizar, lo reduces a decoración, lo ignoras día tras día. Esto es como un soldado en el campo de batalla que tiene el arma más poderosa, pero la deja en su mochila sin usarla mientras es atacado. Es un desperdicio lamentable, una negligencia espiritual que te está privando de bendiciones, protección y gracias que podrías estar recibiendo. Cómo usar y honrar el Santo Rosario. Por lo tanto, mi desafío para ti hoy es el siguiente. Comprométete a rezar el rosario todos los días, al menos una decena si al principio no puedes rezarlo completo, pero hazlo diariamente con fe, atención y el corazón dispuesto. Verás cómo tu vida de fe se transforma, cómo aumenta tu paz interior, cómo disminuyen las tentaciones, cómo crece tu amor por Dios y cómo María te guía con suavidad, pero con firmeza hacia su Hijo. Ahora, permíteme ofrecerte instrucciones claras sobre cómo sí debes tratar y emplear tu rosario de forma correcta, porque no basta con evitar los errores, necesitas conocer las prácticas adecuadas. Asegura la bendición legítima, confirma que tu rosario esté bendecido por un sacerdote católico válido. Si dudas, llévalo a tu parroquia y solicita la bendición formal de objetos religiosos. Trátalo con veneración. Guarda tu rosario en un lugar digno cuando no lo uses. Si se rompe, repáralo si es posible o dispón de él con respeto. No lo dejes tirado, no lo trates como un objeto común. Úsalo para su fin. Empléalo para rezar, no como adorno, no como talismán, ni para rituales supersticiosos, sino para la oración, la meditación de los misterios y el crecimiento en la vida. Rézalo con atención y devoción. Hazlo lentamente si es necesario, meditando en cada misterio, visualizando las escenas de la vida de Cristo y hablando desde el corazón, sin repetir palabras mecánicamente. Compagina devoción y vida sacramental. Combina tu práctica del rosario con una vida sacramental activa, misa, confesión y comunión frecuentes. El rosario es potentísimo, pero funciona mejor cuando tu vida espiritual está activa y estás esforzándote en la santidad. Difunde la devoción, comparte el rosario con otros, reza en familia, forma grupo de rosario y enséñalo a tus hijos. María prometió gracias a quienes propaguen y enseñen esta devoción. Ora con intención. Al rezarlo, presenta peticiones específicas. Ofrécelo por personas concretas o situaciones particulares. No lo recites solo por costumbre, sino como una oración activa y una intercesión poderosa. Aférrate a las promesas. Confía en las promesas del rosario. María prometió a Santo Domingo y a todos los que lo recen fielmente protección especial, gracias abundantes, conversión de pecadores, perseverancia final y asistencia en el momento de la muerte. Cree en estas promesas, apóyate en ellas y vive con la certeza de que María cuida de manera especial a sus devotos del rosario. Si este mensaje te ha iluminado y te has dado cuenta de errores que estabas cometiendo, te insto a tomar acción. Suscríbete a este canal para seguir aprendiendo verdades que robustecen tu fe. Da me gusta para que más católicos descubran estas equivocaciones que están cometiendo sin saberlo y que están bloqueando las bendiciones del rosario en sus... Y lo más importante, comparte este mensaje con tu familia, tu grupo de oración y tu comunidad parroquial. Hay millones de católicos que cometen estos errores por desconocimiento, tratando el rosario de forma inadecuada, perdiendo bendiciones e incluso abriendo puertas espirituales peligrosas sin darse. Y tú puedes ser un instrumento de enseñanza, de corrección fraterna y de guía que salva almas y transforma vidas. Te dejo con esta verdad fundamental. El rosario es un regalo de la Virgen María. Es el arma que ella te entrega para vencer en la batalla espiritual. Es un vehículo de gracia sumamente poderoso que puede cambiar tu vida, llevar a pecadores a la conversión, salvar almas del infierno, traer paz a tu hogar y proteger a tu familia, pero solo si lo usas correctamente.
si lo tratas con veneración y evitas los errores que la mayoría comete por ignorancia. Así que toma en serio lo que has aprendido hoy, corrige lo que sea necesario y comienza a experimentar el verdadero poder del Santo Rosario en tu existencia. Que María Santísima, Reina del Santo Rosario, te bendiga, te proteja y te conduzca siempre más cerca de su Hijo Jesús. Amén.